Hola a todos, en primer lugar espero que estéis pasando un feliz verano. Vuelvo con un nuevo reportaje. En esta ocasión voy a hablar de un arquitecto que ha dejado una importante huella en las calles y plazas de Madrid, así como también en las provincias de Galicia y en otras ciudades de España. Estoy hablando del famoso arquitecto Antonio Palacios Ramilo, de cuya obra soy admirador. Sobre la figura de Antonio Palacios se celebraron el año pasado, en 2024, un montón de exposiciones, eventos y actividades, ya que el año pasado se cumplieron 150 años del aniversario de su nacimiento. Pero la importancia del legado de Antonio Palacios es tan grande que este año, en 2025, también se están celebrando un montón de eventos, actividades y exposiciones sobre él. Esto que veis aquí es el antiguo templete del metro de Gran Vía, que se encuentra en Porriño, un pueblo de la provincia de Pontevedra, a unos pocos kilómetros de distancia de Vigo. En gallego se llama O Porriño. Hablaré más adelante de este templete, pero de momento diré que este templete estuvo durante unos 50 años en su ubicación original, en la red de San Luis, en la confluencia de Gran Vía con la calle Montera. El templete que hay en la actualidad es una réplica de este que está aquí. Este templete se encuentra aquí por un motivo. Se encuentra en Porriño porque aquí nació Antonio Palacios. Y además, este templete lo han colocado junto al lugar donde descansa Antonio Palacios, en el cementerio municipal de Porriño, que como veis se encuentra a tan solo unos metros del templete. Y esta es su tumba, la sepultura del arquitecto Antonio Palacios, muy original, tal y como era su obra, sus edificios. Bien, Antonio Palacios nació el 8 de enero del año 1874 aquí en Porriño, tal y como os he dicho antes. Antonio era el menor de 7 hermanos. Su padre, Isidro Palacios, trabajaba como ayudante de obras públicas. Eso hizo que la infancia de Antonio se desarrollara a caballo entre Galicia y el norte de Portugal, ya que el padre se desplazaba allí con frecuencia para ayudar en los trabajos del ferrocarril portugués. El trabajo de su padre, Isidro Palacios, influyó mucho en Antonio. Vivió durante mucho tiempo rodeado de planos, de herramientas de construcción, de granito, de hierro. Creció viendo dibujos y diseños de túneles, de puentes. Esto le marcaría muchísimo. Y así fue como decidió convertirse en arquitecto. En el año 1892 comenzó a estudiar en Madrid, en lo que actualmente es la Universidad Politécnica de Madrid, la carrera de Ingeniería y Arquitectura, que eran dos carreras que estaban juntas hasta que después las acabaron separando. Y cuando se produjo esa separación, los alumnos tenían que elegir entre una carrera u otra, y Antonio Palacios eligió Arquitectura. En el año 1900, el joven Antonio Palacios terminó la carrera. La trayectoria de Antonio Palacios como arquitecto de proyectos de gran relevancia comenzó rápido. En el año 1904 empezaron las obras de construcción del que quizás sea el edificio más conocido de Antonio Palacios. Estoy hablando del Palacio de Comunicaciones, que actualmente se llama Palacio de Cibeles, y que es la sede del Ayuntamiento de Madrid. Este impresionante edificio es un proyecto conjunto de Antonio Palacios y el también arquitecto Joaquín Otamendi. El Palacio de Cibeles se terminó de construir en el año 1918. Debido a su tamaño y monumentalidad, muchos madrileños de la época llamaron a este edificio Nuestra Señora de las Comunicaciones, como si de una majestuosa catedral se tratara. Y ese gran interés y ese gran impacto que tuvo en su momento sigue hoy en día. De hecho, el Palacio de Cibeles, además de ser sede del Ayuntamiento de Madrid, es uno de los edificios más emblemáticos de la capital, un monumento que aparece con frecuencia en las postales turísticas de Madrid. Bien, otra obra de Antonio Palacios, que es muy importante y muy conocida, es el Círculo de Bellas Artes, que se encuentra en la calle de Alcalá número 42. Se trata de uno de los centros culturales más importantes de España y también de Europa. Hoy en día genera mucho interés entre madrileños y turistas, no solo por las actividades y exposiciones que se hacen dentro del edificio, sino también por las magníficas vistas que se pueden contemplar desde su azotea, a la que se puede subir. Otro edificio que construyó Antonio Palacios es el antiguo Banco Español del Río de la Plata. Este majestuoso edificio, que construyó en colaboración con el arquitecto Joaquín Otamendi, tal y como había ocurrido con el Palacio de Cibeles, es actualmente la sede del Instituto Cervantes y recibe el nombre de Edificio de las Cariátides debido a la presencia de unas cariátides, que son columnas en forma de mujer, que hay a cada uno de los lados de la puerta principal. Bien, otros edificios que son obra de Antonio Palacios son, por ejemplo, el Hospital de Jornaleros de Maudes y también el propio ayuntamiento de su pueblo natal, de Porriño. Bien, Antonio Palacios es un arquitecto que está muy ligado a la historia del Metro de Madrid. Y volvemos al templete del Metro de Gran Vía. Bien, este es el templete, tal y como os he dicho al principio, que había originalmente en el Metro de Gran Vía. Este templete se construyó para albergar, para dar cobijo a un ascensor exterior. Este ascensor estuvo operativo durante 50 años, desde el año 1920 hasta el año 1970.
Ese año fue retirado el ascensor y el templete fue trasladado a la localidad natal del hombre que lo había construido, a Porriño, en gallego o Porriño, como os he dicho también antes. Cuando en el año 2018 la Comunidad de Madrid decidió remodelar la mítica estación de Gran Vía, se quiso recuperar el emblemático templete construido por Antonio Palacios. Se intentó traer el templete desde Porriño, pero no fue posible, así que se optó por construir una réplica, y casi en el mismo lugar donde se encontraba el templete original. La réplica del templete fue inaugurada en el año 2021, convirtiéndose de inmediato en un icono de la ciudad de Madrid, tal y como era antiguamente. Bien, pero el templete de Gran Vía no fue la única aportación de Antonio Palacios al Metro de Madrid. También es el responsable del diseño original del mítico rombo del Metro de Madrid, así como también fue el arquitecto de muchas estaciones primigenias del metro, entre ellas la emblemática estación fantasma de Chamberí. La estación de Chamberí forma parte de las 8 primeras estaciones que existieron en el Metro de Madrid. Estas 8 estaciones formaban parte de la línea 1 del metro, que fue inaugurada en el año 1919. En el año 1966 tuvo lugar el cierre definitivo de la estación de Chamberí, y así permaneció cerrada hasta que en el año 2008 fue reabierta como museo. Como podéis ver en estas fotos que he hecho yo mismo, es un lugar muy interesante. Entrar dentro de la antigua estación de Chamberí es como retroceder en el tiempo, es como viajar al pasado. El vestíbulo, los andenes, los pasillos, todo se conserva tal y como era entonces. Si aún no habéis estado, recomiendo sin duda su visita. Pues bien, todo esto, la mítica estación fantasma de Chamberí, recordad, es obra también de Antonio Palacios. Bien, más obras de Antonio Palacios: el monasterio de la Visitación de las Salesas Reales, en Vigo. También el templo votivo del mar, también conocido como iglesia parroquial de San Juan de Panjón, que está en el municipio de Nigrán, provincia de Pontevedra. Antonio Palacios también construyó edificios de viviendas, tanto en Madrid como en otras ciudades. En fin, como veis, el legado de Antonio Palacios es enorme. Finalmente, Antonio Palacios Ramilo falleció el 27 de octubre del año 1945, con lo cual este año, 2025, se cumplen 80 años de su fallecimiento. En un primer momento fue enterrado en la Sacramental de San Lorenzo y San José, en Madrid, pero en el año 1976 sus restos fueron trasladados, por expreso deseo suyo, al cementerio de su pueblo natal, al cementerio de Porriño, y aquí descansa desde entonces, en este cementerio de este tranquilo pueblo de Galicia. Antonio Palacios, un hombre que dejó un importantísimo legado en la historia de la arquitectura española.